Bueno, ingenieros, buenas noches a todos los presentes en la clase del día de hoy. Me presento, mi nombre es Max Alberto Cuao, soy ingeniero de software, instructor de Cisco hace varios años, eh, y a partir de hoy voy a estar reemplazando al ingeniero Guillermo en este curso con ustedes. Quisiera saber, pues ya sabes, ustedes están en módulo 2. Quisiera una pequeña presentación de cada uno de ustedes, qué hacen, a qué se dedican, qué tanta experiencia tienen en redes, si trabajan o no trabajan con redes. Eh, no veo nombres conocidos acá, no recuerdo haberme encontrado con ninguno de ustedes en una clase anterior. Entonces, pues, empecemos en el orden en el que estamos en la lista. Adward, Buenas noches, mi nombre es Sneider Durán, soy ingeniero electrónico. Bueno, pues actualmente estoy emprendiendo una empresa en tema de transporte y pues nada, tengo un hijo, soy egresado de la Universidad EXI y pues no bien. sé, ¿qué más quieres saber de mí? Vale, listo. ¿No trabajas en redes en este momento? ¿O sí? No, no señor. Ok, perfecto. Alejandro Londoño. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Londoño, soy egresado de Corporación Universitaria UNITED en Ingeniería de Telecomunicaciones. Terminé hace ya un año. Ahorita trabajo en una empresa administrando la red. Llevo Vale. 6 meses, digámoslo, ejerciendo un poco y pues aprendiendo por este curso mucho más. Vale, listo. Andrés Mantipe. Buenas noches, bueno, mi nombre es Andrés Mancipe, soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones, de igual forma administrando una red, eh, dando soporte y configuración de servicios. Vale, Andrés. ¿Vives en Bogotá? Sí, señor. Ok. Cindy. Sí, señor, buenas noches, profe. Mi nombre es Cindy Ruiz. No trabajo con redes, trabajo Ujú. con Claro en el tema de redes externas, no internas. Y pues el ideal es como aprender más sobre redes internas para poder enfocarme en ese campo. Vale, perfecto. Eduardo Cubillos. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Cubillos. He trabajado algunos años en el área de redes LAN y dando soporte a usuarios. Eh, Actualmente no estoy en el país y pues tengo algo de experiencia, pero como a nivel básico del primer módulo que hicimos, ya esto que estamos viendo es totalmente nuevo para mí, este segundo nivel que estamos empezando a hacer. Vale, perfecto, Eduardo. Gracias. Edward Isaac Padilla. Buenas noches. Bueno, tengo 21 años, vivo en Barranquilla. Actualmente estoy estudiando ingeniería industrial y estoy estudiando en el seno un tecnólogo de gestión de redes de datos y ciberseguridad. Por esta parte también me interesan bastante el curso de redes y espero aplicarlo y también hacer una idea de negocio en cuanto a eso. Vale, perfecto. Sobre todo el tema de la ciberseguridad tiene mucha salida, mucha salida. Y el tema de administración de redes, pero a alto nivel. Erika Joana Estrada. Buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Erika Estrada y soy ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona, en sede del Rosario, vivo en Cúcuta.
Mm, Actualmente, bueno, estuve trabajando 3 años con administración de red y ahorita estoy trabajando más que todo para la parte de proyectos. Vale, perfecto. Gerardo Acosta. Buenas noches para todos. Yo soy ingeniero de sistemas. Tengo algunas certificaciones en la parte de infraestructura, en la parte de servidores. Actualmente trabajo brindando soporte a usuario final y tocando algunos temitas de redes. Entonces la idea es poder capacitarme, obtener el certificado y poder crecer profesionalmente en el área de infraestructura. Vale, perfecto. O sea, ¿manejas temas de DevOps y todo ese tema o más enfocado a Eh, ITIL o algo así? No, sobre todo usuario final, soporte usuario Ok, final y temas de servidores con VMware y temas muy básicos de creación de servidores y backups. vale, perfecto. Michael Collazos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Se nos fue Michael. Bueno, Moisés Morales. Ah, volvió Michael. Dale, Michael, preséntate. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí te oímos. Ok, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Trabajas con redes, Michael? Sí, señor. Sí, ingeniero. Bueno, he Oh, trabajado en el momento, actualmente no, pero sí, señor, he trabajado con redes. ok, perfecto. Moisés Morales. Buenas noches, saludos a todos. Eh, Soy técnico en electricidad, Ok, graduado en la Universidad Antonio José de Sucre, en Venezuela. muy Tengo bien. más de 20 años trabajando en el área de informática y mis conocimientos de redes se limitan al módulo 1. Ok, vale. Y en este momento no trabajas en redes. Lo básico, porque soy más que todo soportista en el área de la informática, instalador de cámaras de seguridad, alarma y todo lo que tiene que ver con seguridad, pero no seguridad informática, no Seguridad electrónica. circuitos CCTV. Ok, vale. Vale, vale. Oscar Moreno. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Moreno. Actualmente vivo en Canadá, en Winnipeg, provincia de Manitoba. Ujú. Mi conocimiento en redes es basado, pues, más de 10 años en la parte de preventa, arquitectura, diseño de infraestructura de redes Cisco. Operativamente lo hice hace muchísimos años, ya pues ya no manejo eso, estoy aquí hace como 6 meses aproximadamente. La idea es volver a retomar y actualizarme en todo el tema de Cisco a nivel de funcionalidades, producto, por ubicarme acá. Soy ingeniero de sistemas también. Ok, vale, perfecto. Santiago Gallo. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy tecnólogo en telecomunicaciones. Actualmente trabajo en Sirion en cuanto a lo que es gestión y monitoreo de redes SD-WAN. Ok, perfecto. Wilson Ortiz. Bueno, Wilson no nos oye o no puede activar el micrófono. Bueno, el grupo es interesante. Hay bastantes saberes aquí comerciales, hay saberes técnicos en la parte de hardware, hay mucho ingeniero en telecomunicaciones y en electrónica, hay muchas personas que tienen fortaleza por su carrera en temas de software. Pues pero algunos están estudiando seguridad. Bueno, alguien está estudiando seguridad en el SENA, se me olvida quién fue. Pero bueno, espero que podamos complementar todos estos conocimientos, porque las redes tienen un tema interesante y es que mezclan todo. Mezclan la parte de programación, la parte de software, la parte de telecomunicaciones y la parte de hardware.
todo está mezclado dentro de la red. De hecho, si ustedes recuerdan en el módulo anterior, cuando veían capa 4, por ejemplo, cuando veían la capa de transporte, todo eso está relacionado muchos con software, puertos, protocolos, sesiones, conversaciones, eso está relacionado mucho con software. Cuando veíamos la capa 1, es más bien electrónica, la modulación de las señales, procesamiento de señales a nivel de hardware, las interfaces, los tipos de medios. Entonces, este tema de las redes es bastante interesante y tiene aplicaciones de todo tipo. Ahora el compañero comentaba que trabaja en seguridad electrónica. Eh, yo trabajé en seguridad electrónica hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de ser el director de ingeniería del centro de servicio de Schneider Electric y trabajé en seguridad electrónica y en automatización de edificios. Y cuando empezamos, eso era un mundo totalmente alejado de las redes. Cuando salí de Schneider en el 2016, creo que fue, ya absolutamente todo estaba migrando al IP, el video, la voz ya llevaba su recorrido largo en IP, la automatización de edificios. Entonces las redes están presentes en todo. Pero hay que conocer las redes a profundidad. Hay que tener un background. Yo le llamo el background científico a todo este tipo de conocimientos al estilo de Cisco. Hay capítulos que son densos a nivel de teoría, pero son muy útiles a la hora sobre todo de solucionar problemas, porque en el momento en que uno diseña necesita cierto nivel de teoría, pero cuando hay una dificultad, cuando hay que hacer soporte, es muy, pero muy importante conocer exactamente cómo funcionan las cosas. Y he tenido oportunidades en donde he hecho soportes en los que simplemente el desconocimiento de cómo funciona un protocolo ha hecho que la red deje de funcionar. Me contó el ingeniero Guillermo que con él quedaron hasta inicios de STP, del protocolo de Spanning Tree. Entonces, vamos a retomar desde el inicio del capítulo 5 del protocolo de Spanning Tree. ¿Debido a qué? Debido a que este es un protocolo muy importante porque esto es uno de los protocolos que permite que las implementaciones de red que sean escalables y que sean resilientes. Ustedes saben que trabajamos en un modelo de red y los modelos de redes tienen que ser escalables, tienen que ser tolerantes a fallas y tienen que ser seguros. Uno de los protocolos que nos permite que la red sea resistente a fallas y que también sea escalable es el protocolo Spanning Tree. Vale, en la clase, ¿cuáles serán, digamos, las reglas o Ingeniero, qué pena interrumpirlo. Dígame. Qué pena, dije, ¿será la sesión se puede grabar? Qué pena, no sé si sea posible grabar la sesión. Sí, se está grabando la sesión en este momento. Ok, gracias. Vale, listo. Yo de todas maneras subo las grabaciones a YouTube. Algunas veces no las logro subir el mismo día, de hecho casi nunca logro subirlas el mismo día, pero como tenemos clases lunes, martes y miércoles, generalmente entre el jueves y el viernes estoy subiendo las clases y yo les paso un link de la lista de reproducción que creemos. Voy a crear una lista de reproducción que empezará en la clase de hoy, ¿vale? Si el ingeniero Guillermo me pasa las grabaciones anteriores, entonces pues las tendremos en esa misma lista de reproducción. Entonces, el protocolo Spanning Tree, a modo de introducción, vamos a ver si por acá, aquí tenemos una gráfica del protocolo Spanning Tree. A modo como de introducción, antes de leer la teoría que nos da Cisco, el protocolo Spanning Tree está enfocado básicamente en evitar loops o bucles de capa 2. La capa 2 todos sabemos que es la capa que está relacionada con el protocolo Ethernet y está relacionada con los switch, básicamente, o los bridge, como se llamaban hace tiempos. Al inicio, cuando no contábamos con switch, teníamos un dispositivo que se llamaba hub, que era básicamente un repetidor. De hecho, de esa manera lo conocíamos en el argot popular en Latinoamérica, los conocíamos como repetidores o hub. Un hub era básicamente un aparato que tomaba la señal que le llegaba por un puerto, era muy similar a un switch, tomaba la señal que le llegaba por un puerto, repotenciaba la señal eléctricamente hablando y la retransmitía por todos los puertos.
Eso obviamente hacía que el medio fuera un medio compartido. No sé si recuerdan los métodos de acceso al medio que vieron en el módulo 1. Eso hacía que el medio fuera compartido y que se presentaran problemas como las colisiones. Y eso obligó a que se establecieran métodos de control de acceso al medio, que tenemos dos métodos básicos. ¿Quién los recuerda del módulo 1? Métodos de control de acceso al medio. Si no estoy mal, recuerdo que uno era método por contención de colisiones, creo. No era Detección de colisiones y el otro era prevención de colisiones. Exacto. ¿Listo? Entonces, efectivamente, tenemos dos métodos. Uno de detección de colisiones, collision detection, y uno de prevención de colisiones o collision avoidance. La clave está en que terminan en CD y CA, digamos, el nombre del método de control de acceso al medio. Hay uno de esos dos métodos que se usa todavía, ¿sí? Que utilizamos porque tenemos un medio en la actualidad que es compartido. ¿Quién recuerda cuál es ese medio que tenemos, que usamos mucho y que es compartido? Si no estoy mal, es el de detección de colisiones. No. Pero bueno, ese sería el mecanismo de control de acceso al medio. Pero ¿qué medio compartido utilizamos hoy? ¿Sí recuerdan los medios? Cuando es red inalámbrica. Cuando es red inalámbrica. Ahí tenemos un medio compartido y utilizamos prevención de colisiones en los medios inalámbricos. Entonces, anteriormente teníamos hubs, hoy en día tenemos switch. Los primeros switch no eran multipuerto, eran un bridge, se les conocía como bridge o puente, ¿sí? Y el puente lo que tenía normalmente era dos puertos. Y esos dos puertos servían para dividir el dominio de colisión de una red. El dominio de colisión, ¿quién lo formaban? Los formaban todos los hubs que tuviéramos. Pero como un hub era un medio compartido, era como si fuera un cable básicamente, entonces las redes a medida que crecían se volvían lentas. ¿Qué pasaba? Para dividirlas se colocaba un switch o un bridge, que se llamaba, que tenía dos puertos. Luego esos bridge evolucionaron a bridge multipuertos y esos bridge multipuertos terminaron conociéndose como switch. Obviamente los switch son mucho más avanzados que los bridge que teníamos en la antigüedad. Bueno, antigüedad por llamarlo de alguna forma, ¿no? Recuerden que incluso el protocolo IP es un protocolo de los años 80. Entonces, pero para los switch evolucionaron de lo que conocíamos como bridge o como puente, pero todavía en la documentación y en algunos protocolos los vamos a oír referenciados como puente o como bridge. Uno de esos protocolos en los que encontramos a los switch referenciados como puente o como bridge es el protocolo de Spanning Tree. ¿Para qué sirve Spanning Tree? Básicamente, en esta topología que tenemos aquí, existe la potencialidad de formarse un bucle de capa 2, es decir, un bucle en el protocolo Ethernet. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tráfico o tres tipos de tráfico básicamente, o tres tipos de modelos de comunicación. El modelo de comunicación que es 1-1, que a ese lo llamamos como, recordemos, un transmisor y un solo receptor. Ese modelo de comunicación, ¿cómo se llama? ¿Unicast? El unicast, exactamente. Un unicast o 1-1. Tenemos el de uno a varios, que es el multicast, y tenemos el de uno a muchos, que es el broadcast. Resulta que los switch a nivel de unicast pueden reenviar las tramas por un solo puerto, básicamente por el puerto de destino. El puerto donde está conectada la MAC de destino, la dirección MAC de destino, como lo vimos en el módulo 1, como lo vieron en el módulo 1. Pero, por ejemplo, el tráfico de broadcast se debe retransmitir por todos los puertos a excepción del puerto por el que se recibió. ¿Qué ocurre si esta PC envía al switch 2 una trama broadcast? ¿Qué va a ocurrir? Que el switch 2, si no tenemos spanning tree, la va a enviar por el puerto 18, por el puerto 6, por el puerto 1 y por el puerto 2. Esa trama que se envió por el puerto 2 y por el puerto 1 va a llegar a los switch 3
y va a llegar al switch 1. ¿Qué va a hacer el switch 1? El switch 1 la va a replicar por el puerto 3 y por el puerto 2. Y esa trama que el switch 1 replica por el puerto 2 le llega al switch 3. A su vez, el switch 3 ha replicado esa trama que llegó por este puerto, la replicó también por el puerto 1, porque la debe enviar por todos, menos por el que la recibió. ¿Qué ocurre? Que esa trama se va a empezar a duplicar en la red. ¿Por qué? Porque para switch 3, la trama broadcast que envió switch 1 es diferente a la que le envió switch 2. Él no tiene una manera de validar que es la misma trama. Entonces switch 3, perdón, va a reenviar la trama nuevamente a switch 2 y switch 1 va a reenviar por su puerto 1 y por su puerto 3 nuevamente la trama que recibió de switch 3. ¿Y qué va a hacer switch 2? Va a empezar a reenviar la trama que le devolvió switch 1, se la va a enviar otra vez a switch 3 y la que le envió switch 3 se la va a enviar a switch 1 y tenemos un bucle de enrutamiento y a eso se le llama una tormenta de broadcast. En este caso específicamente del que estoy hablando, que es uno de los casos que se presenta, no es el único, es uno de los casos que se presenta. Entonces, para eso se diseñó el protocolo de árbol de expansión o el protocolo Spanning Tree. ¿En qué se basa el Spanning Tree? El Spanning Tree se basa en unos términos sencillos. Término sencillo principal, el puente raíz o el root bridge. El root bridge es como el switch principal en la red. En las versiones originales del Spanning Tree, ese switch principal era el switch principal para toda la red. En las versiones modernas de Spanning Tree, hay un switch principal para cada VLAN en la red. Un solo switch puede ser un switch principal o root bridge o puente raíz para varias VLANs, pero no necesita hacerlo para todas. Entonces, a partir de ese switch principal, que hay un proceso de selección automático en la red, automático por defecto, pero nosotros lo podemos configurar para que no sea automático, sino para definirlo nosotros mismos. Pero a partir de un procedimiento se elige cuál es ese switch principal y todos los demás switch establecen unas rutas para comunicarse que van a depender de ese switch principal y se asegura que haya una ruta única para que no se produzcan bucles de enrutamiento, bucles de capa 2. ¿Eso cómo se logra? Se logra definiendo el switch principal y dándole funciones a los puertos del switch. ¿Qué funciones se le dan a los puertos del switch? A los puertos del switch se les da funciones como de puerto raíz o puerto root o root port. Esa función, que todas las vamos a ver más en detalle, ¿en qué consiste? Un puerto raíz en un switch. Un puerto raíz es el puerto que me lleva hacia el root bridge o hacia el puente raíz. Entonces, vamos a suponer ¿cómo se llama? Un root bridge cualquiera en esta red. Vamos a decir que el switch seleccionado como puente raíz o como root bridge o como switch principal fue el switch 1. ¿Qué ocurre? Para switch 2, su puerto fase Ethernet 01 va a ser el puerto raíz. ¿Por qué? Porque es el puerto que le permite comunicarse con switch 1. Para switch 3, el puerto que le permite comunicarse con switch 1 va a ser el fase Ethernet 01 y este va a ser el puerto raíz. ¿Por qué razón? Porque le permite comunicarse con el switch 1. Hay otra función de puerto, que son los puertos designados. ¿Qué son los puertos designados? Son todos los puertos que están enfrente de un puerto raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que para el switch que está actuando como puente raíz o como root bridge, todos sus puertos son puertos designados. Hay otros, por ejemplo, supongamos que el enlace, este enlace troncal 3 fuera el que estuviera deshabilitado, ¿sí? Y no hubiera conexión directa entre switch 3 y switch 1. ¿Qué pasaría? Que para switch 3 llegar hasta switch 1, su puerto tendría que ser ya no el fase Ethernet 01, sino el fase Ethernet 02. Este puerto sería el puerto raíz. ¿Por qué? Porque aunque switch 2 no es el puente raíz,
es la única ruta por donde switch 3 puede alcanzar al switch 1 que actúa como puente raíz. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Y si este puerto de aquí, fase Ethernet 02, es un puerto raíz, este puerto fase Ethernet 02 del switch 2 sería un puerto designado. Y pare de contar. Y nuestros puertos deshabilitados serían estos puertos que se encuentran aquí, fase Ethernet 02, fase Ethernet 01. Entonces, ¿qué ocurre? Si volvemos al caso de nuestra trama de broadcast que habíamos enviado ahorita, este PC envía su trama de broadcast, llega a Switch 2 la envía por todos sus puertos, menos por donde la recibió, la va a enviar al 18, al 6, al 1. Y en este caso, como tenemos Spanning Tree habilitado, el enlace fase Ethernet 02 se encuentra en un estado en el que no envía tramas, en un estado deshabilitado, por llamarlo de alguna manera en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Esa trama broadcast va a llegar a Switch 1. Switch 1 la va a reenviar, ¿pero por dónde? Pues la va a reenviar por el puerto 3 y por el puerto 2. Eso quiere decir que la trama va a llegar al Switch 3. Switch 3 no la va a reenviar a ninguna parte porque no tiene ninguna conexión en este momento. Y la única que tiene activa fue la conexión por donde recibió la trama. Y la otra que tiene, la tiene desactiva porque el protocolo Spanning Tree la ha desactivado. Y con eso solucionamos el problema de nuestra tormenta de broadcast, de nuestra duplicación de tramas, de nuestra inestabilidad de tabla MAC, que son los posibles problemas que vamos a tener. Entonces, con esta introducción dada y ya sabiendo en términos generales qué es el puente raíz, qué es el puerto raíz, qué son los puertos designados, vamos a leer el material y seguro que nos saldrán dudas, pero lo vamos a entender un poquito más claro. Entonces, nos dice el material de Cisco, redundancia en redes conmutadas de capa 2. Aquí estamos hablando de protocolo Ethernet, básicamente. Es decir, estamos hablando de acceso al medio. En este tema se tratan las causas de los bucles en una red de capa 2 y se explica brevemente cómo funciona el protocolo de árbol de expansión o Spanning Tree. La redundancia es una parte importante del diseño jerárquico para eliminar puntos únicos de falla y prevenir la interrupción de los servicios de red para los usuarios. Las redes redundantes requieren la adición de rutas físicas, pero la redundancia lógica también debe formar parte del diseño. Tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red permite que los usuarios accedan a los recursos de la red, a pesar de interrupciones de la ruta. Sin embargo, las rutas redundantes en una red Ethernet conmutada pueden causar bucles físicos y lógicos en la capa 2. Las LAN Ethernet requieren una topología sin bucles, con una única ruta entre dos dispositivos. Un bucle en una LAN Ethernet puede provocar una propagación continua de tramas Ethernet hasta que un enlace se interrumpe y se interrumpa el bucle. El protocolo de árbol de expansión o Spanning Tree Protocol es un protocolo de red de prevención de bucles que permite redundancia mientras crea una topología lógica de capa 2 sin bucles. Esto lo encontramos definido en el estándar de la IEEE 802.1d y ese es el estándar original de la IEEE MAC Bridging para STP. Es decir, este es el estándar inicial del protocolo de árbol de expansión. Y aquí vemos una animación que nos muestra cómo funciona el proceso. Se envía la trama. Era una trama broadcast. Y como vemos, esa trama no avanza. Bueno, la animación nos muestra que la trama avanza en el enlace, ¿no? Pero en realidad no llega al switch 2 o el switch 2 no la procesa, dependiendo el protocolo. Recalcular Spanning Tree.
Haga clic en reproducir en la siguiente. Ok, vamos a reproducir esto. ¿Cuándo ocurre un recálculo de spanning tree? Un recálculo de spanning tree ocurre cuando la topología física de la red cambia. Recuerden que spanning tree nos crea una topología lógica. Aquí tenemos una topología física que forma un triángulo entre los tres switches, pero la topología lógica en realidad es solamente estos dos enlaces, nuestra topología lógica, el enlace troncal 1 y el enlace troncal 3. El enlace troncal 2 se encuentra deshabilitado. Pero cuando la topología física cambia, la topología lógica debe recalcularse y es lo que ocurre aquí. Se interrumpe un enlace y básicamente lo que ocurre es que se habilita el que estaba de reserva, el enlace de backup. Y como vemos, la conectividad no se pierde. ¿Gracias a qué? A que tenemos un enlace redundante. Problemas con los vínculos de switch redundantes. La redundancia de ruta proporciona múltiples servicios de red al eliminar la posibilidad de un solo punto de falla. Cuando existen múltiples rutas entre dos dispositivos en una red y no hay implementación de árbol de expansión en los switch, se produce un bucle de capa 2. Un bucle de capa 2 puede provocar inestabilidad en la tabla de direcciones MAC, saturación de enlaces y alta utilización de CPU en switch y dispositivos finales, lo que hace que la red se vuelva inutilizable. A diferencia de los protocolos de capa 3, IPv4 e IPv6, la capa 2 Ethernet no incluye un mecanismo para reconocer y eliminar las tramas de bucle sin fin. Tanto IPv4 como IPv6 incluyen un mecanismo que limita la cantidad de veces que un dispositivo de red de capa 3 puede retransmitir un paquete. Un router disminuirá el TTL, tiempo de vida, en cada paquete IPv4 y el campo límite de saltos en cada paquete IPv6. Cuando estos campos se reducen a cero, el router dejará o descartará el paquete. Los switch Ethernet no tienen un mecanismo comparable para limitar el número de veces que un switch retransmite una trama de capa 2. Spanning Tree fue desarrollado específicamente como un mecanismo de prevención de bucles para Ethernet de capa 2. A ver, ¿por qué creen ustedes que se puede presentar inestabilidad en la tabla MAC de los switch si no tengo Spanning Tree? ¿Cómo construye un switch su tabla MAC? Con la MAC origen y el puerto donde ingresa. Entonces, si hay un broadcast en esta topología donde hay varios switches, al ingresar varias veces esa MAC origen, va a tener inestabilidad porque va a haber una sobrecarga en esa tabla. Ok, más específico, por ahí va el tema. Por ahí va el tema, pero más específico. Dime. Yo creo que es porque no las aprendería correctamente. O sea, las aprendería incorrectamente porque mientras llega una Mac de destino, mientras llega una Mac de origen, a una mientras va identificando la otra y la otra le envía el paquete, técnicamente se cruzan. Podría haber un incorrecto asignamiento de Mac a la puerta. Sí, por ahí va. ¿Quién lo tiene más preciso todavía? Bueno, lo que han dicho es correcto. Si volvemos al tema del broadcast, ¿qué ocurre? Si la PC1 envía un broadcast, como lo muestra la animación, si la PC1 envía un broadcast, ¿qué ocurre? Ese broadcast se replica. ¿Qué pasa en este punto? En este punto específico, si no existe Spanning Tree, esta trama va a llegar otra vez a S2. Esta trama tiene la MAC de origen de PC1, ¿cierto? Hace un momento para Switch 2, la MAC de PC1 estaba en el puerto 11.
Pero cuando esta trama ingrese nuevamente, resulta que Switch 2 va a ver que ya el PC11 no está por el puerto, el PC1, perdón, no está por el puerto 11, sino por el PC2. Entonces actualiza la tabla de direcciones MAC. Este PC1 pasa de estar en el puerto 11 al puerto 2. Como va también a recibir, va a empezar a recibir tramas duplicadas desde Switch 1, entonces también va a empezar a ver que este mismo PC1 está en el puerto 1. Y así sucesivamente va a ir cambiando la dirección MAC, la va a ir cambiando de puertos entre el puerto 2, el puerto 1 y el puerto 11 si el PC1 sigue transmitiendo. Entonces, a eso se le conoce como inestabilidad de la tabla MAC. Bucles de capa 2. Sin spanning tree habilitado se pueden formar bucles de capa 2, lo que hace que las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocidas se reproduzcan sin fin. Esto puede derribar una red en un periodo de tiempo muy corto, a veces en pocos segundos. Por ejemplo, las tramas de difusión como una solicitud ARP se reenvían a todos los puertos del switch, excepto el puerto de entrada original. ¿Cuándo ocurre una trama ARP? ¿Cuándo se envía una solicitud ARP? Cuando el Switch no tiene el conocimiento de las direcciones MAC de los El equipos. tema. ¿Quién da más? Cuando necesito conocer la dirección IP destino. Tengo la Desviado. Mac. Cuando se realiza un ping. Puede ser. Cuando se Pero necesita determinar la dirección MAC. cuando se necesita determinar la dirección MAC, ya sea que necesite determinarla el host que transmite o el switch que debe reenviar la trama. Porque recuerden que pueden pasar las dos cosas. Un equipo, si hacemos un ping o enviamos cualquier comunicación entre un dispositivo y otro, supongamos entre nuestro PC y una impresora, por ejemplo. La primera vez que vamos a establecer comunicación entre nuestro PC y la impresora, nuestro PC conoce la IP, porque generalmente es lo que nosotros configuramos, pero no conoce la dirección MAC de la impresora. Y resulta que en Ethernet la comunicación real se da utilizando la dirección MAC, no la dirección IP. La dirección IP, ¿para qué se utiliza? A nivel de Ethernet, se utiliza para encontrar la dirección MAC. Es básicamente para eso. Entonces, nuestro PC lo que hace es enviar una solicitud ARP preguntándole a la red, oiga, ¿quién tiene esta dirección IP y cuál es su MAC? Y el equipo al que le corresponde la dirección IP va a responder con su dirección MAC. Pero recuerden que esas direcciones MAC no quedan almacenadas eternamente, ni en nuestro computador, ni en la tabla MAC del switch, ¿cierto? Si después de un tiempo nuestro computador aún tiene la dirección MAC, pero el switch ya no la tiene, nuestro computador va a enviar el paquete a la impresora y le va a decir, vea, mi MAC origen es tal y la MAC de destino es esta otra que le estoy enviando acá. Pero el switch va y busca la MAC de destino en su tabla y dice, no la tengo. ¿Qué tiene que hacer el switch? Enviar el paquete como un broadcast. ¿Vale? Pero la solicitud ARP la envía nuestro computador. El switch simple y llanamente, cuando no tiene la dirección MAC, no envía una solicitud ARP, sino que envía un broadcast. Ahora, ¿cuándo puede enviar un switch una dirección IP? Una petición ARP, perdón. Si el switch tiene habilitada la posibilidad de hacer un comando ping desde el propio switch, que lo hacen los enrutadores, entonces en ese caso sí enviará una ARP. Pero si el switch lo que esté retransmitiendo una trama que viene de otro equipo, la enviará por todos los puertos. Y luego aprenderá la dirección MAC o el puerto donde está de verdad esa dirección MAC cuando el equipo de destino responda. Será cuando la aprenderá. Entonces, solicitud de ARP, claro y preciso, como lo dijo el compañero, cuando necesita determinar la dirección MAC del equipo de destino. Esto asegura que todos los dispositivos en un dominio de difusión reciban la trama. Dominio de difusión. ¿Qué es un dominio de difusión?
Broadcast. Sí, difusión es broadcast, perfecto. ¿Y el dominio de difusión qué es? Es el segmento de la red donde puedo enviar el broadcast. Correcto. El dominio de difusión es todo el segmento de la red a donde un mensaje de broadcast que envíe va a llegar. Generalmente esos dominios de difusión, por ejemplo, en esta red, el dominio de difusión es toda la red. ¿Dónde se corta un dominio de difusión? En un equipo de capa 3. En Cuando un debe equipo de salir de capa la red. 3. ¿Cómo? Cuando debe salir de la red, un router. Perfecto. En un equipo de capa 3 y normalmente cuando debe salir de la red, efectivamente. Ahí se corta el dominio de difusión. Ahora, hay maneras de dividir el dominio de difusión sin un router, ¿no? Que son los con las VLANs, que ya las vieron. Pero las VLAN dividen el dominio de difusión, pero no permiten comunicarse entre diferentes dominios de difusión hasta que tenemos un router. Entonces, un dominio de difusión reciban la trama. Si hay más de una ruta para reenviar la trama, se puede formar un bucle infinito. Cuando se produce un bucle, la tabla de direcciones MAC en un switch cambiará constantemente con las actualizaciones de las tramas de difusión, lo que resulta en la inestabilidad de la base de datos MAC. Esto puede causar una alta utilización de CPU, lo que hace que el switch no pueda reenviar tramas. Las tramas de difusión no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. Si se envían tramas de unidifusión desconocidas a una red con bucles, se puede producir la llegada de tramas duplicadas al dispositivo de destino. Una trama de unidifusión desconocida se produce cuando el switch no tiene la dirección MAC de destino en la tabla de direcciones MAC y debe reenviar la trama a todos los puertos excepto el puerto de ingreso. A ver, si tenemos un solo switch, esto no se va a presentar, pero precisamente el spanning tree trata son los problemas de cuando hay bucles, cuando hay este tipo de enlaces así, que forman, digámoslo de alguna manera, un circuito cerrado. Vamos a reproducir esta animación que tenemos acá. Se actualiza la tabla de direcciones MAC. Se envía el broadcast. Cada switch hace el reenvío de su broadcast nuevamente. Y esa misma trama broadcast va a retornar a S2 desde los switch S1 y S3. Y listo. Ahora tenemos una tabla de direcciones MAC que ha cambiado. Tormenta de difusión o tormenta de broadcast. Broadcast storm. Una tormenta de difusión es un número anormalmente alto de emisiones que abruman la red durante un periodo de tiempo específico. Las tormentas de broadcast pueden deshabilitar una red en cuestión de segundos al saturar a los switch y los dispositivos finales. Las tormentas de difusión pueden deberse a un problema de hardware como una NIC defectuosa o a un bucle de capa 2 en la red. Las emisiones de capa 2 en una red como las solicitudes ARP son muy comunes. Es probable que un bucle de capa 2 tenga consecuencias inmediatas y de desactivación en la red. La multidifusión de capa 2 normalmente se reenvía la misma trama de manera que una difusión por el... A ver, la multidifusión de capa 2 normalmente se reenvían de la misma manera que una difusión por el switch. Por lo tanto, aunque los paquetes IPv6 nunca se reenvían como una difusión de capa 2, ICMP versión 6 Neighbor Discovery utiliza la multidifusión de capa 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es ICMP Neighbor Discovery?
¿A qué equivale eso si estuviéramos hablando de capa 4, perdón, de IPv4? ¿A un ping? No. ¿O a un broadcast? En IPv6 no hay broadcast, recuerden No hay eso. broadcast. Esto es lo mismo que esto. Un ARP request, pero esto es en IP versión 6, el Neighbor Discovery. Es para averiguar la dirección MAC. Lo que pasa es que el ARP request se envía como un broadcast y el Neighbor Discovery se envía como un multicast. O sea, el uno es difusión y el otro es multidifusión. El efecto si tenemos un bucle en la red es el mismo, porque la difusión y la multidifusión se envían parecido. Y aquí tenemos un video que nos muestra los efectos de un bucle de difusión o de un bucle de capa 2. El reenvío de las tramas. Ahora todos los switch reenvían las tramas, ahora vuelven y reenvían, y se van multiplicando las tramas de broadcast que se envían hasta que los switch ya no pueden, o porque no tienen capacidad de proceso o porque se consume el ancho de banda. Profe, Dígame. eso sería algo parecido a una denegación de servicio. Esto sí produce una denegación de servicios. Lo que pasa es que esto no es un ataque de hacking, sino esto es un problema en la red. Pero efectivamente lo que produce es una denegación de servicios. Los paquetes legítimos, por llamarlos de alguna manera, los paquetes o las tramas que debieran viajar, pues ya no van a poder viajar porque la red se saturó con tramas que lo que son es parte de una tormenta de brotes. Pero sí, efectivamente produce denegación del servicio. Un host atrapado en un bucle de capa 2 no está accesible para otros hosts en la red. Además, debido a los constantes cambios en su tabla de direcciones MAC, el conmutador o el switch no sabe desde qué puerto reenviar las tramas de unicast o de unidifusión. En la animación anterior, los switch tendrán los puertos incorrectos listados para PC1. Cualquier trama de unidifusión con destino a la PC1 se repite en un bucle por la red, como lo hacen las tramas de difusión. Cuando se repiten un bucle cada vez más tramas, se termina creando una tormenta de difusión o una tormenta de broadcast o un broadcast storm. Cualquiera de los términos es lo mismo. Para evitar que ocurran estos problemas en una red redundante, se debe habilitar algún tipo de árbol de expansión en los switch. De manera predeterminada, el árbol de expansión está habilitado en los switch Cisco para prevenir que ocurran bucles de capa 2. En realidad está habilitado en los switch Cisco y en absolutamente todos los switch, desde el más económico hasta el más costoso, trae un protocolo de árbol de expansión habilitado. El algoritmo de árbol de expansión. Spanning Tree se basa en un algoritmo inventado por Radia Perlman mientras trabajaba para Digital Equipment Corporation, o DEC, como se conoce popularmente, y publicado en su artículo de 1995, un algoritmo para la computación distribuida de un árbol de expansión en una LAN extendida. Su algoritmo de árbol de expansión, o STA, crea una topología sin bucles al seleccionar un único puente raíz, donde todos los demás conmutadores o switch determinan una única ruta de menor costo. Puente raíz o root bridge o switch principal son la misma cosa. Sin el protocolo de prevención de bucles, se producirían bucles que harían inoperable una red de switch redundante. Topología de la situación. Vamos a reducir aquí un poco para ver la gráfica correctamente. Este escenario, STA utiliza una LAN Ethernet con conexiones redundantes entre varios switch.
STP evita que ocurran bucles mediante la configuración de una ruta sin bucles a través de una red con puertos en estado de bloqueo, ubicados estratégicamente. Los switch que ejecutan Spanning Tree pueden compensar las fallas mediante el desbloqueo dinámico de los puertos bloqueados anteriormente y el permiso para que el tráfico se transmita por las rutas alternativas. Seleccionar el root bridge. Esta es, digamos, la operación o cómo opera el protocolo de árbol de expansión. El algoritmo de árbol de expansión comienza seleccionando un único root bridge o puente raíz. La figura muestra que el switch 1 se ha seleccionado como puente raíz. En esta topología, todos los enlaces tienen el mismo costo. El costo en los enlaces se determina por el ancho de banda. Cada switch determina la única ruta de menor costo desde sí mismo hasta el puente raíz. Como nota nos dice que el STA y el STP se refieren a conmutadores o a switch como puentes o como bridge. Esto se debe a que en los primeros días de Ethernet los switch se denominaban puentes o bridge. Entonces se elige un root bridge, un puente raíz, y todos los switch calculan la menor o la ruta con menor costo hacia el puente raíz. Entonces, este hizo todos sus cálculos y determinó que la mejor ruta era por aquí. Este hizo sus cálculos y determinó que la mejor ruta era por aquí. Este hace sus cálculos y determina que la mejor ruta es por aquí. Este determina que la mejor ruta es por acá. Cuando hay una sola ruta, pues fácil, ¿no? Cuando hay varias, entonces se deben sumar los costos de las rutas. Bloquear rutas redundantes. STP asegura que solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red, que haya solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red al bloquear intencionalmente las rutas redundantes que podrían causar un bucle, como se muestra en la figura. Cuando se bloquea un puerto, se impide que los datos de usuario entren o salgan de ese puerto. El bloqueo de las rutas redundantes es fundamental para evitar bucles en la red. Entonces, ¿qué hacen los switch? Los switch bloquean las rutas redundantes al puente raíz. Este solo tiene una manera de llegar al puente raíz. Este solo tiene una manera de llegar al puente raíz. Este tiene una manera y todos tienen una única manera de llegar al puente raíz. Todos, absolutamente todos. Topología sin bucle. Un puerto bloqueado tiene el efecto de convertir ese enlace en un vínculo de no reenvío entre los switch, como se muestra en la figura. Observe que el resto de la topología en la que cada switch tiene una única ruta al puente raíz es similar a las ramas de un árbol que se conectan a la raíz de un árbol. Bueno, eso depende cómo lo dibuje uno, pero digamos que sí, ¿vale? Y ocurre lo que les decía, cada equipo o cada switch tiene un solo camino para llegar al puente raíz. Bueno, fallos que causan el recálculo. Las rutas físicas aún existen para proporcionar redundancia, pero las mismas se deshabilitan para evitar que se generen bucles. Si alguna vez la ruta es necesaria para compensar la falta de un bucle de red, o la falta de un cable de red, perdón, o de un switch, Spanning Tree vuelve a calcular las rutas y desbloquea los puertos necesarios para permitir que la ruta redundante se active. Los recálculos de Spanning Tree también pueden ocurrir cada vez que se agrega un nuevo switch o un nuevo vínculo entre switch a la red. La figura muestra el error de enlace entre los switch S4 y S2 que hace que Spanning Tree se vuelva a calcular. Observe que el vínculo anteriormente redundante entre S4 y S5 se está reenviando para compensar el error. Todavía hay solo una ruta entre cada uno de los switch. Vamos a observar este video.
The spanning tree protocol is really useful when you want to have redundancy in your network. You want to have backup paths, backup links, backup switches, but this causes potential loops in the environment. In this case, the spanning tree protocol has recognized there's a loop in the environment and it's shut down one of the links. This is what we want the spanning tree protocol to do. So right now, when PC1 pings PC2, it takes that pathway. Now, what if the link goes down between S1 and S2? Well, in that scenario, spanning tree protocol will recognize that the link is no longer there, and then it will take that blocked port and change it from blocking to forwarding, and now we have our alternate path to reach PC2, and redundancy has been achieved. Now, what happens when we don't have spanning tree protocol? S1 will forward a packet to an unknown destination out of both ports, except for the one it came in on. The packet will reach PC2, but notice that S2 and S3 are similarly forwarding the packet, and the packet is going around the switch network. A second version of the destination packet hits PC2, even though it already got the first one. Notice the packet's going back to S1. S1 is now getting false information into its CAM table as to the location of PC1 and PC2. PC1 receives this packet that it sent to PC2 back at itself, and the process begins again, duplicating on the network. PC1 and PC2 keep receiving duplicates, and S1, S2, and S3 are confused as their CAM tables continue to fluctuate, causing an instability in the MAC address table. This will eventually shut down, essentially, communication on the network, causing a layer 2 broadcast storm. This is what happens if we don't have the spanning tree protocol. If we turn the spanning tree protocol back on, order is restored, redundant links are blocked, and we have a path through the network. Okay, let's test this out on a live network. I set up my home network to mimic the topology for the spanning tree protocol. I have 3 switches that are connected to each other, creating a loop or redundancy in the network. I'm located at PC1. I also have a console connection to S1, and my IP address is right here, 192.168.1.100. I connected a second PC to switch 2, and it's located at 192.168.1.101. Now S2 is the root bridge, and therefore S1 has an alternate port in blocking mode right here. Let's take a look and verify what's going on. And then what I'll do is I'll disconnect the Ethernet cable connecting S1 and S2, and we'll see if the spanning tree protocol will recognize the broken link and then reactivate and take the blocking port from blocking to forwarding, thus adding redundancy and allowing the packets to travel across the network. So let's verify first of all that everything's working. All right, here's my command prompt. And you can see that I can ping PC2 at 192.168.1.101. Also, I have a console connection using PuTTY. Let's see here. I'm in S1 right now, and I'll type enable. And then I'm going to put in the command show spanning-tree VLAN 1. And when we do that, you can see that the root ID and the MAC address of the root bridge, this is not the root bridge. This switch has port 2 in the alternate role in blocking mode, or the status is blocking. So I am the switch here, S1, and this port is blocking. Now what I can do is I can telnet over to the root bridge, the boss switch. We'll telnet over there, and we'll verify that it is the root bridge. And you can see it says this bridge is the root. I'm in S2.
All right, so what I'll do, notice all ports are in forwarding mode. All right, I'll exit out and go back to S1. So now what I'm going to do is I'm going to disconnect the Ethernet cable connecting S1 to S2. All right, there goes the cable. And you can see that a link just went down. So we'll do a show spanning dash tree VLAN 1, and you can see that we've lost a switch port. And notice this is in learning mode, status learning. So it's changing from blocking, notice port 2, to learning. And then if I put the command in again, now it's forwarding. And now I should be able to ping PC2 once again. And I can, except this time, the path that it's taking with the broken link is this way. Listo. ¿Alguna duda con respecto al video, con respecto a lo que hemos visto hasta aquí? No, señor. No, señor. Ok. Bueno, una preguntita que les tengo. ¿Alguno de ustedes tiene su computador con menos de 4 gigas de RAM? A ver, les explico por qué. Estamos planteando instalar o que ustedes instalen GNS3 en sus computadores. GNS3 es un simulador de redes parecido a Packet Tracer, pero con la diferencia de que GNS3 está fundamentado en máquinas virtuales. Entonces, cuando nosotros emulamos un dispositivo como un router o un switch, estamos ejecutando en realidad el sistema operativo real del router y del switch. En Packet Tracer es 100% una simulación, aunque Packet Tracer es muy bueno. ¿Sí? Quisiera saber si es viable instalar GNS3 en sus máquinas o no. Requisitos: deben tener por lo menos unos 8 GB de RAM. ¿Alguno no cumple con ese requisito? Porque también tenemos una implementación en un servidor, ¿vale? Pero algunos ejercicios quisiera que los trabajaran solos y otros vamos a dividir la red para que cada uno administre un equipo diferente. La memoria RAM de mi PC es de 4 gigas. Es de 4 gigas. Sí, la mía también es de 4. Vale, no, ahí tendríamos dificultades. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algunas prácticas, las vamos a hacer en Packet Tracer y otras las vamos a hacer en línea desde el servidor de Fundacompuses, ¿vale? La diferencia va a estar en que se van a dividir el trabajo, es decir, les asigno una parte del trabajo a cada quien. Y pues va a ser interesante porque en la vida real se trabaja así. Uno generalmente configura una parte de la red, otros compañeros otra, en redes grandes me refiero. No sé cómo trabajaban los Packet Tracer con el ingeniero Guillermo, pero conmigo cómo vamos a trabajar los Packet Tracer. Los vamos a hacer en clase, ¿sí? No se los voy a dejar de tarea. Los que les deje para que los hagan ustedes no tendrán la necesidad de enviármelos. Los hacemos en clase y ante las dudas, el primer punto para resolver dudas son ustedes mismos. Es decir, comparten pantalla, preguntan y entre ustedes lo intentan resolver. Si no lo logran resolver o hay que hacer alguna precisión, en ese momento yo intervengo y hago las aclaraciones que sean necesarias. Pero de resto entre ustedes mismos se colaboran, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces Sí, vamos señor. a arrancar. Ok, perfecto. Vamos a arrancar con el Packet Tracer 519, por favor. Abren ese Packet Tracer, lo guardan en un punto donde luego lo puedan rescatar y me envían a vuelta de correo, ya les paso por el chat mi correo, me envían el Packet Tracer, en el asunto me colocan Packet Tracer y el número del Packet Tracer, y si hay preguntas que resolver,
las pueden contestar en el mismo PDF que está, si tienen cómo editarlo, o en un blog de notas, simplemente las respuestas de la pregunta, y me envían las dos cosas, el blog de notas y el Packet Tracer. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Señor. chicos, arranquemos con este Packet Tracer y ya les pego ahí en el chat mi correo. Entonces, vamos a evaluar nuestra comprensión de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué enunciado de los que están a continuación describe mejor lo que es Spanning Tree Protocol? Es un protocolo de enrutamiento de capa 2. No está compartiendo o no veo link. Regálame un segundo, tienes toda la razón. Listo, ¿ya cargó? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, entonces, ¿qué enunciado describe mejor ASTP? Es un protocolo de enrutamiento de capa 2, es un protocolo de enrutamiento de capa 3 para LAN Ethernet, es un protocolo de prevención de bucles de capa 2 para LAN Ethernet, es un protocolo de prevención de bucles de capa 3 para redes IP. El Tercero. tercero. Es un protocolo de bucle capa 2. Ok. Sin STP en las LAN Ethernet, ¿qué tres tipos de tramas podrían causar un bucle catastrófico en la red? ¿Cuáles? Unidifusión, unidifusión desconocida, multidifusión y difusión. Las tres últimas. Sí. Ok. ¿Qué dispositivo es elegido por el algoritmo de árbol de red de expansión al que todos los demás switch determinan una única ruta de menor costo? Root La Bridge. primera. Root Bridge, primero. Ok, correcto. Vamos bien hasta ahí. Funcionamiento de STP. Pasos para una topología sin bucle. Entonces, ahora ya sabe cómo cómo se crean los bucles y los conceptos básicos de usar un protocolo de árbol de expansión para prevenirlos. En este tema se le llevará paso a paso a través de la operación de Spanning Tree, utilizando STA. STP crea una topología sin bucles en un proceso de 4 pasos. Esto es importante recordarlo. ¿Cuáles son los 4 pasos para crear una topología sin bucles? El primero es elegir el root bridge. El segundo es seleccionar los puertos root. El tercero, seleccionar los puertos designados. Y el cuarto, seleccionar los puertos alternativos o bloqueados. Durante las funciones del STA y STP, los switch utilizan unidades de datos de protocolo de bridge o BPDU. Una BPDU es una Bridge Protocol Data Unit. ¿Qué otras unidades de protocolo de datos de protocolo conocemos o hemos visto hasta este momento, incluido módulo 1? Mejor dicho, las vieron en módulo 1. ¿Qué BPDUs vieron en módulo 1? O no BPDUs, perdón, PDUs. ¿Cuáles? ¿Quién recuerda? La PDU de transporte y De red. Segmento, paquete y trama. Segmento, paquete y trama, exacto. La PDU de transporte, la PDU de red y la PDU de Ethernet. Correcto. En Spanning Tree existe algo que se llama Bridge PDU. Se le coloca así para diferenciarlo de la PDU de las otras tramas, de las otras capas, para compartir información sobre sí mismos y sus conexiones. Las BPDU se utilizan para elegir el root bridge, los root ports, los puertos designados y los puertos alternativos. Cada BPDU contiene una ID de puente o Bridge ID que identifica qué switch envió la BPDU. El Bridge ID participa en la toma de muchas decisiones
del algoritmo de árbol de expansión, STA es Spanning Tree Algorithm, incluidos los roles de puerto y root bridge. El Bridge ID contiene un valor de prioridad, la dirección MAC del switch y un ID de sistema extendido. El valor de Bridge ID más bajo lo determina la combinación de estos tres campos. Los tres campos que estamos viendo aquí. Un ID o una BID o Bridge ID de un sistema extendido, y aclaro, un sistema extendido es un sistema que tiene en cuenta las VLANs. La BPDU de un sistema extendido o la ID de un sistema extendido está conformado por la prioridad del puente, que es un número de 4 bits, el ID de sistema extendido, que es un ID de 12 bits, y la dirección MAC, que es un ID de 48 bits, como lo vimos cuando vimos Ethernet. Prioridad del puente. El valor de la prioridad predeterminado para todos los switch Cisco es el valor decimal 32.768. El rango va desde 0 hasta 61.440 y aumenta de a 4.096. Es preferible una prioridad de puente más baja. La prioridad de puente 0 prevalece sobre el resto de las prioridades de puente. ¿Prevalece en qué términos? En el sentido de elegir cuál es el puente raíz. La prioridad más baja determina cuál va a ser el puente raíz. Recordemos, la prioridad empieza en 0 y puede llegar hasta 61.440, pero aumenta de 4.096 en 4.096. O sea, la segunda prioridad es 4.096. La siguiente, el doble de 4.096 y así sucesivamente. Sistema extendido o ID de sistema extendido. El valor del ID del sistema extendido es un valor decimal agregado al valor de la prioridad del puente en el BID para identificar la VLAN para esta BPDU. Las primeras implementaciones de IEEE 802.1d, recuerden que este es el estándar original de STP, del algoritmo de árbol de expansión, estaban diseñadas para redes que no utilizaban VLAN. Existía un único árbol de expansión común para todos los switches. Por esta razón, en los switches más antiguos, el ID de sistema extendido no se incluía en las BPDUs. A medida que las VLAN se volvieron más comunes en la segmentación de infraestructura de red, se fue mejorando el estándar 802.1d para incluir a las VLANs, lo que requirió que se incluyera el ID de la VLAN en la trama de la BPDU. La información de la VLAN se incluye en la trama BPDU mediante el uso de la ID de sistema extendido. El ID de sistema extendido permite a las implementaciones posteriores de STP, como por ejemplo Rapid STP, y aquí una claridad, existen diferentes versiones de protocolo de árbol de expansión. Algunas son estándar, otras son propietarias, por ejemplo de Cisco. La primera versión es una versión estándar, pero hoy en día encontramos versiones como el Rapid STP o RSTP. Entonces, como Rapid STP, tengan diferentes root bridge para diferentes conjuntos de VLAN. Esto puede permitir enlaces redundantes y sin reenvío en una topología STP para un conjunto de VLANs que sean utilizadas por un conjunto diferente que utilice un root bridge diferente. Es un poquito medio mal traducido esto acá, pero lo que significa es que con el sistema de ID extendido, y como les decía al principio, usted puede tener un root bridge diferente para cada VLAN o para cada grupo de VLANs. Ahora, ¿para qué quiero tener un root bridge diferente para cada VLAN? Pues hay varias razones. Una de esas razones es la carga adicional del switch, o sea, los cómputos y el tráfico que recibe el switch aumenta entre más VLANs lo tienen como root bridge. ¿Por qué? Porque recuerden que es el camino central, digamos, para llegar a todos los puntos de la topología de la red lógica.
Por otro lado, también nos ayuda a diseñar una red en la que los segmentos de red o las partes de la red que más se comunican tengan el mismo root bridge. Con eso le quitamos carga a los switch. Todo esto basado nuevamente en qué? En que el punto central de la red a nivel lógico va a ser el root bridge y que todo el tráfico que tenga que pasar entre dos switch diferentes probablemente va a atravesar al root bridge. Dirección MAC. Cuando dos switch están configurados con la misma prioridad y tienen la misma ID de sistema extendido, el switch que posee la dirección MAC con el menor valor expresado en hexadecimal tendrá el menor bridge ID. Recuerden que hay un valor por defecto, ¿sí? El valor por defecto, si recordamos, y lo vemos acá en la documentación, es 32.768. Y el ID de sistema extendido por defecto es la VLAN por defecto. ¿Cuál es el número de la VLAN por defecto? Cuando desempujamos el switch. La 1. La 1, exactamente. La 1. Entonces todos tendrán este 32.768 y como ID de sistema extendido tendrán la VLAN 1. Entonces, como todos vienen así y los switches están diseñados para hacer plug and play, conecte y funciona, entonces se elige el valor de la dirección MAC, que la dirección MAC del switch sí no puede repetirse entre switch diferentes, o no debería repetirse. Y de esta manera se configura, digamos, de manera automática todo lo relacionado con el protocolo de árbol de expansión. ¿Se puede dejar así? Sí, se puede dejar así, si usted todos sus switches son iguales. Pero, por ejemplo, si usted tiene un switch que es de menores características y tiene un switch muy poderoso, usted va a querer modificar los valores de ID del switch o de ID de sistema extendido. ¿Para qué? Para que ese switch poderoso sea el root bridge en lugar de que sea un switch de menores características, por ejemplo. Elección del root bridge. El algoritmo de árbol de expansión, o STA, designa un único switch como root bridge y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de ruta. Los switch intercambian Bridge Protocol Data Units, o BPDUs, para crear la topología sin bucles, comenzando con la selección del root bridge. Un proceso de selección determina el switch que se transforma en el root bridge o puente raíz. Todos los switches del dominio de difusión participan en este proceso. Una vez que el switch arranca, comienza a enviar tramas de BPDU cada 2 segundos. Este timer también es importante recordarlo. Cada 2 segundos envían las BPDU. Suele ser una pregunta de examen. Estas tramas BPDU contienen el bridge ID del switch de envío y el bridge ID del root bridge, conocido como root ID. El switch que tiene el bridge ID más bajo se convierte en el puente raíz. Al principio, todos los switches se declaran a sí mismos como puente raíz con su propio bridge ID establecido como ID de raíz. Eventualmente, los switch aprenden a través del intercambio de las BPDU qué switch tiene el bridge ID más bajo y acordarán un puente raíz. Entonces, proceso. Todos los switch arrancan y se declaran como root bridge y empiezan a enviar BPDUs. Pero resulta que cuando un switch recibe BPDUs con un ID más bajo que el suyo, entonces empieza a reconocer a esas switch con ID más bajo como root bridge. Y de esa manera la red va haciendo su proceso de convergencia. Aquí tenemos, digamos, una gráfica que nos muestra el proceso. Entonces nos dice que este switch tiene un bridge ID de 32.768 más la VLAN por defecto, es decir, la VLAN 1, 32.769, y este es su MAC address. Este tiene un ID de 24.577 y su MAC address. Este ID o este priority, el campo priority del bridge ID, ya hace que este switch sea elegido como root bridge. Y aquí tenemos otro switch que tiene también 32.769, es decir, 32.768 más el ID de la VLAN 1.
Como resultado que da que este es el root bridge. Y el punto central para todas las comunicaciones. Miren que si este S1 es el root bridge, ¿qué va a pasar? Este puerto va a ser un puerto raíz. Este puerto va a ser un puerto raíz. ¿Por qué? Porque son los puertos que llevan hasta el root bridge. Y por ende, este puerto va a estar desactivado. Ahora, ¿por qué yo asumo que este puerto va a ser el puente raíz? Porque es ruta de menor costo, o sea, todos los enlaces son iguales. Entonces es la ruta de menor costo, al ser la más cercana no tengo que atravesar otro switch, sino que lo tengo directo. Este enlace que tenemos aquí, enlace troncal 2, va a estar deshabilitado en este escenario que tenemos acá. O es decir, estos puertos van a ser puertos alternativos. Uno de estos dos puertos va a ser puerto alternativo y el otro va a ser un puerto designado. Impacto de las pujas por defecto, es decir, de la negociación por defecto del root bridge. Dado que el bridge ID predeterminado es de 32.768, es posible que dos o más switches tengan la misma prioridad en este escenario, donde las prioridades son las mismas. El switch con la dirección MAC más baja se convertirá en el root bridge. Para asegurar que el puente raíz elegido cumpla con los requisitos de la red, se recomienda que el administrador configure el switch de puente raíz deseado con una prioridad menor. Me regreso al gráfico y lo que les decía, ¿qué tal que este sea un switch Cisco de última generación? Este también sea un switch Cisco de última generación, supremamente avanzado, supremamente costoso, y este sea un switch de Mercado Libre que nos costó 40.000 pesos, pero tiene una MAC más bajita. Y este switch, que no puede ni con su propia vida, va a terminar administrando todo el tráfico de nuestra red. Por eso tenemos la necesidad de modificar en primera instancia las prioridades y determinar manualmente cuál es el root bridge. ¿Listo? Ahora, si yo sé que mi comunicación, por ejemplo, de mi VLAN 10, todos mis equipos de VLAN 10 están ubicados entre el switch 2 y el switch 3, no tiene sentido que switch 1 sea el root bridge para esa VLAN 10. Entonces, en ese caso, modificamos prioridad para que el switch 3 o el switch 2 sean mi root bridge para la VLAN 10. Esa es otra de las características por las cuales yo quiero modificar eso. Porque, por ejemplo, podría tener que mi VLAN 20 está casi todo organizada en el switch 1, ¿ya? Y lo puedo dejar como root bridge para esa VLAN 10. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Con el tema de la prioridad que se le da a los, bueno, que tienen los switch, si digamos todos tuvieran el 32.768, perdón, ese adicional del Bridge ID, digamos, si la VLAN es la VLAN 10 o la VLAN 20, ¿se le suma un 1 al priority o se le suman los 10 o los 20? Digamos. Se le suma el ID de la VLAN completo. Ah, ok, entonces como una digamos que... suma decimal común y corriente. Ah, ok, esa era la duda. Vale. Listo. Gracias, profesor. Ok. A ver, ¿por dónde quedamos aquí? Noten el ejemplo, la prioridad de los switch. Vale, listo. Ya sabemos cómo se elige el root bridge. El costo de la ruta raíz. ¿Esto es para qué? ¿Para qué se determina el costo de la ruta raíz? Para definir cuáles son mis puertos raíz. Es decir, el puerto que desde un switch me lleva hasta el puente raíz o hasta el root bridge. Una vez que se eligió el puente raíz para la instancia de árbol de expansión STA, comienza el proceso para determinar las mejores rutas hacia el puente raíz desde todos los destinos en el dominio de difusión. La información de la ruta, conocida como el costo interno de la ruta raíz, está determinada por la suma de todos los costos de los puertos individuales a lo largo de la ruta, desde cualquier switch hasta el switch que está operando como root bridge. La BPDU incluye el costo de la ruta raíz. Este es el costo de la ruta que va desde el switch que envía los datos hasta el puente raíz. Cuando un switch recibe una BPDU, agrega el costo del puerto de ingreso del segmento para determinar el costo interno de la ruta hacia el puente raíz.
Los costos de los puertos predeterminados se definen por la velocidad a la que funcionan los puertos. La tabla muestra los costos de puerto predeterminados sugeridos por la IEEE. Los switch Cisco utilizan de forma predeterminada los valores definidos por el estándar IEEE 802.1d, también conocido como costo de ruta corta, tanto para Spanning Tree como para Rapid Spanning Tree. Sin embargo, el estándar IEEE sugiere usar los valores definidos en el IEEE 802.1w, también conocido como costo de ruta larga, cuando se usan enlaces de 10 gigabits y más rápido. A ver, aquí tenemos el costo de ruta corta, el costo del estándar 802.1d y el costo de ruta larga o costo del 802.1w. Para 10 gigabits utilizamos 2 en la ruta corta y 2000 en ruta larga. 1 gigabit, 4 para ruta corta y 20.000 ruta larga. 100 megabits, 19 y 200.000. Y 10 megabits, 100 y tenemos un valor de 2 millones. Pese a que los puertos del switch cuentan con un costo de puerto predeterminado asociado a los mismos, tal costo puede configurarse. La capacidad de configurar costos de puerto individuales se le da al administrador la flexibilidad para controlar de forma manual las rutas de árbol de expansión hacia el puente raíz. Es decir, modificando esos costos, usted puede hacer que la topología lógica de la red sea tal cual como usted quiere. Usted hace un diseño, por ejemplo, en Packet Tracer o en cualquier diseñador de gráficos de red, y define cómo quiere que sea la ruta corta. Y simplemente tiene que ir modificando estos costos. ¿Para qué? Para que sean utilizados los puertos que usted quiere como puerto raíz y la topología lógica quede con el dibujo que a usted le interese. Eso puede tener diferentes razones de ser, o sea, diferentes motivos por los cuales se quiere que sea así. Elegir los puertos raíz. Después de determinar el puente raíz, se utiliza el algoritmo STA para seleccionar el puerto raíz. En el paso anterior calculamos el costo de la ruta raíz. Ahora estamos seleccionando el puerto que va a ser puerto raíz. Cada switch que no sea root seleccionará un puerto raíz. El puerto raíz es el puerto más cercano al root bridge en términos de costo general para el puente raíz. Este costo general se conoce como el costo de la ruta interna. Es decir, cada switch escogerá el puerto por donde haya recibido BPDUs del puente raíz que tengan un costo de ruta interna menor. Eso asegurará que será el puerto más cercano al root bridge. Pero ojo, más cercano en términos de eficiencia, no necesariamente en términos físicos. Puede que haya un puerto que sea directo, pero que sea un puerto de 10 megabits y tengamos dos puertos, o tengamos un puerto que tiene que atravesar dos switch, pero esos puertos por el que hay que atravesar dos switch, todos los enlaces son de 10 gigabits, por ejemplo. Tendría un costo menor que el puerto de 10 megabits para llegar hasta el puente raíz. El costo interno de la ruta raíz es igual a la suma de todos los costos del puerto a lo largo de la ruta en el root bridge, como se muestra en la figura. Las rutas con el costo más bajo se convierten en las preferidas y el resto de las rutas redundantes se bloquean. En el ejemplo, el costo de la ruta interno de S2 al root bridge, S1 a través de la ruta 1 es de 19, según el costo del puerto individual especificado por el IEEE. Mientras que el costo interno de la ruta hacia la raíz a través de la ruta 2 es de 38, debido a que la ruta 1 tiene un costo de ruta general más bajo, el root bridge es la ruta preferida, F1, y se convierte en el root port. Aquí tenemos root port. ¿Por qué? Porque este es el puente raíz. El costo de los puertos fase Ethernet, es decir, de 100 megabits, es de 19. Es decir, las BPDU que me llegan de S1 declarándose como puente raíz, me llegan con un costo de ruta interna de 19. Por el puerto fase Ethernet 02 también me llegan BPDUs desde el switch 1. ¿Por qué? Porque un switch cuando recibe BPDUs del puente raíz, las retransmite, ¿sí? Entonces S1 le envía su BPDU al switch 3 y el switch 3 dice,
Listo, me llegó una BPDU con un ID más bajo que el mío, es de S1, esa ruta tiene un costo de 19. Para mí, hablando en términos de que somos el switch 3, pues para mí tiene un costo de 19 y la reenvío. ¿Por qué la reenvío? Porque tiene un ID más bajito que el mío y ese es el puente raíz. Entonces la reenvía y el switch 2 la recibe una ruta de switch 3 que le está informando que switch 1 es un puente raíz y él dice, bueno, switch 3 me la envió con un costo de 19. Ahora yo le agrego mi propio costo, que son ¿qué? Otros 19. Entonces, por este lado, ¿qué costo general tendría la ruta? Un costo de 38, 2 veces 19, los dos enlaces que tiene que atravesar. Y por este lado, ¿cuánto me cuesta la ruta? Solo los 19 míos. Listo, este es mi puerto raíz porque la ruta es menos costosa por este puerto, por el puerto 10 Fast Ethernet 01. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Seleccionar puertos designados. La parte de prevención de bucles de árbol de expansión se hace evidente durante estos dos pasos siguientes. Después de que cada switch selecciona un puerto raíz, los switch seleccionan los puertos designados. Cada segmento entre dos switch tendrá un puerto designado. El puerto designado es el puerto en el segmento con los dos switch que tiene el costo de ruta raíz interna al puente raíz. En otras palabras, el puerto designado tiene la mejor ruta para recibir el tráfico que conduce al puente raíz. Lo que no es un puerto raíz o un puerto designado se convierte en un puerto alternativo o bloqueado. El resultado final es una ruta única desde cada conmutador o cada switch al puente raíz. A ver, nosotros seleccionamos un puerto raíz. Todos los puertos frente a un puerto raíz son puertos designados. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, el puente raíz o el root bridge tiene todas sus conexiones con los otros switch como puertos designados. E incluso los puertos que van hacia los equipos finales también se consideran puertos designados. Ahora, esto que los puertos que van hacia los dispositivos finales se consideren puertos designados no es una buena práctica. Y más adelante vamos a ver cómo cambiar eso con unas características de Spanning Tree que se llaman BPWARD y por fast. Es decir, no es que le vayamos a quitar el rol, sino que vamos a hacer que por aquí, por estos puertos, ya no recibamos señales de switch, no recibamos BPDUs. Puertos designados. Todos los puertos en el root bridge son puertos designados. Esto se debe a que el root bridge tiene un costo más bajo para sí mismo, efectivamente. Puerto designado cuando hay un puerto raíz. Si un extremo de un segmento es un puerto raíz, el otro extremo es un puerto designado. Aquí cuando hablamos de segmento nos referimos a un enlace entre dos switches únicamente, cuando hablamos de segmento en términos de spanning tree. Entonces, si un extremo es un puerto raíz, el otro necesariamente es un puerto designado. Perdón. Para demostrar esto, la figura muestra que el switch S4 está conectado a S3. La interfaz Fast Ethernet 01 en S4 es un puerto raíz porque tiene la mejor ruta hacia el root bridge. Por lo tanto, la interfaz Fast Ethernet 03 en S3, en el otro extremo del segmento, será el puerto designado. Tal cual como lo tenemos en esta figura. Puerto designado cuando no hay puerto raíz. Esto deja solo segmentos entre dos switch donde ninguno de los switch es el puente raíz. En este caso, el puerto del switch con la ruta de menor costo al puerto raíz es el puerto designado para el segmento. Por ejemplo, en la figura, el último segmento que está entre S2 y S3, tanto S2 como S3 tienen el mismo costo de ruta para el puente raíz.
S2 y S3 tienen el mismo costo de ruta para el puente raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a S3, ¿cuánto le cuesta llegar al root bridge? 19. ¿Cuánto le cuesta a S2? 19. Ahora, ¿qué pasa aquí? El algoritmo de árbol de expansión utiliza el ID del puente, o sea, el ID del switch, como un interruptor de... Regálenme un segundo, vamos a leer esto en inglés. A ver. Y aquí. Sí, está bien traducido. A ver, el algoritmo de árbol de expansión utilizará el ID como un interruptor de corbata. En realidad aquí lo que significa es un interruptor de enlace o como sí, como una flag, una bandera de enlace. Aunque no se muestra en la figura 2, S2 tiene un BID menor. Por lo tanto, el F02 de S2 se designa como puerto designado. Los puertos designados están en estado de reenvío. Entonces, como este switch tiene un ID menor que S3, que no nos lo muestran en la figura, pero nos están diciendo que es así, este puerto de aquí, que no es un puerto raíz, ya el puerto raíz se determinó, se convierte en un puerto designado entre estos dos switches. Ahora, si tengo un puerto designado y el otro puerto al frente no es un puerto raíz, entonces será un puerto alternativo. Seleccionar puertos alternativos o bloqueados. Una cosa importante, los puertos designados permanecen activos, es decir, permanecen en estado de reenvío. Los puertos alternativos son puertos que permanecen bloqueados. Ahora, ¿por qué no se bloquean ambos? Para que ante una falla o ante un cambio de la topología, solamente haya que restablecer un puerto y la convergencia de la red sea mucho más rápida. Es la razón por la cual hay un solo puerto alternativo y enfrente tenemos un puerto designado. Si un puerto no es un puerto raíz o un puerto designado, se convierte en un puerto alternativo o de backup. Los puertos alternativos y los puertos de respaldo están en estado de descarte o bloqueados para evitar bucles. En la figura del algoritmo de árbol de expansión se ha configurado el puerto Fast Ethernet 02 en S3 en el rol de alternativo. El puerto Fast Ethernet 02 en S3 está en estado de bloqueo y no reenviará tramas de Ethernet. Todos los demás puertos entre los switches están en estado de reenvío. En esta parte se previenen los bucles de enrutamiento de capa 2. Entonces, efectivamente, se eligió un root bridge. ¿Cómo? Con el switch que tenía el ID de prioridad más bajo. En este caso, aquí se lo modificaron manualmente y lo tenían. Si lo hubiese tenido por defecto, se hubiera seleccionado a través de la MAC más baja. Luego, se seleccionaron las rutas de menor costo. ¿Cómo? Pues los switches recibieron las BPDU y calcularon las rutas de menor costo. S3 puede llegar a S1 ¿por dónde? Directamente por su fase Ethernet 01 o a través de fase Ethernet 02 cruzando S2. Directamente le cuesta 19, tiene un costo de 19. A través de S2 tiene un costo de 38. Entonces, S3 elige a fase Ethernet 01 como puerto raíz. La misma cosa pasa en S2. Puede llegar a través de S3 o directamente. Directamente le cuesta 18, a través de S2 le vale 38. 19, perdón, y 38. Se selecciona como puerto raíz. Los puertos del puente raíz son designados o puertos designados de manera predeterminada. El S2 y el S3 seleccionan el puerto por donde llegan más rápido o por donde tienen la ruta de menor costo al puente raíz y lo seleccionan como root bridge. Luego quedan el enlace entre S3 y S2.
El puerto fase Ethernet 02, NS3 y NS2 no es un puerto raíz. ¿Por qué? Porque no es la ruta más corta para llegar al puente raíz. ¿Qué debe hacerse aquí? Se debe seleccionar cuál de estos dos puertos va a ser un puerto designado. ¿Cómo se hace? A través del ID del switch. Como el switch S2 tiene un ID más bajo, su puerto, el fase Ethernet 02, se considera puerto designado y asume este rol. Y automáticamente, al no ser ni un puerto raíz ni un puerto designado, porque ya se escogió el puerto designado, ni un puerto designado, el S3 asume que su puerto fase Ethernet 02 es un puerto alternativo y queda en estado de bloqueo. ¿Hasta ahí? ¿Claros? Sí, señor. Perfecto. Bueno, 5, 2, 8. Son las 9:05. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora, ¿vale? Sí, señor. Listo, Muchas profe. gracias. Gracias. Bueno, feliz noche y mañana continuamos en las 5, 2, 8. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches.